Fui a una nueva ginecóloga para una revisión de mi embarazo. Ella miró la pantalla del ecógrafo y luego me miró a mí, con el rostro pálido. ¿Quién es el ginecólogo que ha seguido su embarazo hasta ahora? Mi marido, doctora. Él también es ginecólogo. Tenemos que hacerle unas pruebas ahora mismo. Lo que estoy viendo aquí no debería estar ahí, dijo mi ginecóloga, con pánico en la voz. Me quedé a un shock. Y Yara sentía que este embarazo era diferente. No solo porque era el primero, sino porque su marido, Damián, la trataba como si fuera una delicada pieza de porcelana a punto de resquebrajarse. Damián era ginecólogo, y al principio Yara pensó que era una bendición. No tendría que molestarse en buscar a otro médico. Damián se encargaba de todo. Las vitaminas, los horarios de las comidas, incluso la temperatura del aire acondicionado en su dormitorio. Al principio, Yara se sintió cuidada. Sin embargo, al entrar en el 7º mes, esa atención empezó a parecerse más a una vigilancia constante. Damián insistía en realizar todas las ecografías él mismo en su despacho privado, alegando que era para proteger su intimidad. No quiero que ningún otro médico te vea, cariño, le dijo una vez. Y una Yara embriagada de amor lo consideró un gesto romántico. Sin embargo, había otra sombra que inquietaba a Yara mucho más. Adelaida, su suegra. Era la imagen de la matrona perfecta en público, pero se sentía extraña cuando estaban a solas. Adelaida venía casi todos los días, trayendo infusiones de hierbas con un olor peculiar e insistiendo en que Yara debía tomarlas. Para fortalecerlo, decía. Lo que más incomodaba a Yara era la forma en que Adelaida le tocaba el vientre. No era la caricia afectuosa de una abuela, sino más bien una tasación. Este nieto mío, dijo Adelaida una tarde, con sus ojos fijos en el vientre de Yara con una fría intensidad, es nuestro activo más valioso. La palabra activo resonó en los oídos de Yara. No una bendición, no un milagro, sino un activo. Como acciones o una propiedad. La ansiedad se fue acumulando. Damián siempre desestimaba sus preocupaciones, diciendo que Yara estaba demasiado sensible por las hormonas. Pero Yara sabía que no estaba alucinando. Algo iba mal. Necesitaba la confirmación de otra persona, de unos ojos neutrales. Con manos temblorosas, Yara concertó una cita en una clínica a las afueras de la ciudad, en Segovia. Usó un nombre falso y pagó en efectivo la consulta con la doctora Elvira Soler, una especialista en medicina materno-fetal muy recomendada en los foros de embarazadas. Le mintió a Damián, diciéndole que iba a una reunión con unas viejas amigas de la universidad. El sentimiento de culpa la punzaba, pero su miedo era mucho mayor. La clínica de la doctora Soler se sentía diferente del lúgubre despacho de Damián. Era luminosa, limpia y el personal era amable. Yara se sintió un poco más tranquila. La doctora Soler era una mujer de mediana edad, profesional y serena. Yara le explicó que solo quería una segunda opinión para su tranquilidad. Quizás, de paso, una ecografía 4D para el álbum del bebé. La doctora Soler sonrió comprensivamente. Vamos a ver a ese pequeño, dijo amablemente. Yara se tumbó. Le aplicaron el gel frío sobre el vientre. En la gran pantalla frente a ella, comenzó a formarse una imagen en blanco y negro. El latido del corazón de su feto sonaba fuerte y regular, llenando la habitación. Es muy activo, dijo Yara, con lágrimas de emoción asomando a sus ojos. Su bebé estaba sano, quizás, después de todo, solo era paranoia suya. La doctora Soler sonrió. Sí, su bebé está muy sano, señora Yara. Su corazón es fuerte, su columna vertebral está recta. Perfecto. La doctora movió el transductor, midiendo la circunferencia de la cabeza y la longitud del fémur. Yara empezó a relajarse, disfrutando del momento. Pero, de repente, la sonrisa en el rostro de la doctora Soler se desvaneció. Volvió a mover el dispositivo hacia un punto concreto, alejándose de la imagen del feto. Su expresión se tornó seria. Pulsó varios botones, ampliando la imagen en su propio monitor. Luego, con un movimiento rápido, apagó la pantalla que Yara estaba mirando. ¿Qué ocurre, doctora?, preguntó Yara, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Mi bebé está bien, ¿verdad? Su bebé está perfectamente bien, respondió la doctora Soler, pero su voz era tensa. Dejó el transductor y miró a Yara fijamente. Un silencio asfixiante se apoderó de la habitación. ¿Quién es el ginecólogo que ha seguido su embarazo hasta ahora?, preguntó la doctora Soler. Su voz era baja, pero cargada de énfasis. Yara estaba confundida por el repentino cambio de atmósfera. Mi marido, Damián, también es ginecólogo. Y su madre, Adelaida, me ha estado ayudando mucho durante todo este tiempo. La doctora Soler se quedó en silencio. Miró su monitor una vez más, como si no pudiera creer lo que veía. Estaba pálida como la cera. Se levantó de su silla,
con las manos temblando ligeramente. Señora Yara dijo. Su voz ahora sonaba urgente y alarmada. Tenemos que hacerle unas pruebas ahora mismo. Un análisis de sangre completo y voy a programarle una resonancia magnética lo antes posible. Yara también entró en pánico. ¿Por qué, doctora? ¿Qué es? ¿Un cáncer? ¿Un tumor? La doctora Soler negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. No sé con certeza qué es. Pero lo que estoy viendo aquí no debería estar ahí. Este objeto no debería estar dentro de su útero. ¿Qué objeto, doctora? Por favor, explíquemelo. Yara se incorporó, ignorando el gel de la ecografía que todavía tenía en el vientre. Un escalofrío le recorrió la espalda, más frío que cualquier gel. La doctora Soler respiró hondo, tratando de controlar su pánico por el bien de su paciente. Giró su monitor hacia Yara. Su bebé está sano. Mírelo, está aquí, dijo, señalando la imagen del feto acurrucado pacíficamente. Pero aquí, desplazó la imagen, señalando un punto cerca de la pared del útero de Yara, bastante cerca del feto. Hay una sombra pequeña, densa y de forma extraña. Su forma es muy precisa, casi como una pequeña cápsula metálica, en marcado contraste con el tejido biológico que la rodea. ¿Qué es eso?, susurró Yara, horrorizada. Ese es el problema. No lo sé, dijo la doctora Soler con sinceridad. Claramente no es parte de su anatomía, no es un dispositivo médico que yo reconozca, no es un DIU, no es un implante. Es un objeto extraño, señora Yara. Un objeto artificial. Yara se quedó mirando la sombra. Nunca me he operado. Nunca me he introducido nada en el cuerpo. Eso es lo que me preocupa, dijo la doctora Soler. Apagó la máquina de ecografías. Su marido, Damián, es ginecólogo. Es imposible que no viera esto durante las ecografías. Este objeto es bastante visible si sabes qué buscar. Aquellas palabras golpearon a Yara. Si sabes qué buscar. Significaba que Damián lo sabía. Todo este tiempo, él lo sabía. Su sobreprotección, su prohibición de que fuera a otros médicos, todas las ecografías que realizaba él mismo, no era para proteger su intimidad, era para vigilar ese objeto. Necesito una muestra de su sangre, dijo la doctora Soler, ya en modo profesional. Quiero comprobar los marcadores de inflamación o si se ha filtrado algún metal pesado en su torrente sanguíneo. Y debemos hacer la resonancia magnética, pero tenemos que ser muy cuidadosas. La doctora miró a Yara a los ojos. No debe contarle esto a su marido ni a su suegra. ¿Pero por qué? Porque si su marido sabía de esto y se lo ha ocultado, entonces usted podría estar en grave peligro. No sé cuál es el propósito de este objeto, pero fue implantado ahí deliberadamente. Debemos considerar el peor de los escenarios. La doctora Soler programó una resonancia magnética para Yara en otro hospital con un nombre diferente, bajo el pretexto de una consulta de nutrición avanzada. Le tomó la muestra de sangre y le dijo que se fuera a casa. Actúe como si no hubiera pasado nada, le advirtió la doctora. Observe a su marido. Escuche. No muestre su miedo. El viaje de vuelta a casa fue una pesadilla. Yara conducía aturdida. Cada pequeña patada de su bebé se sentía ahora como un recordatorio del otro intruso en su cuerpo. Un activo, había dicho Adelaida. ¿Se refería a ese objeto? Cuando Yara llegó a casa, ya era tarde. La casa estaba en silencio. Damián aún no había vuelto. Adelaida tampoco estaba. Yara se duchó rápidamente, limpiando los restos de gel e intentando calmar los latidos de su corazón. Tenía que actuar con normalidad. Damián llegó tarde, con aspecto cansado. Le dio un beso en la frente a Yara. ¿Qué tal la reunión? Bien, cariño. Había bastante gente, respondió Yara, esforzándose por sonar natural. Damián sonrió, pero sus ojos no lo hacían. No te canses demasiado. Recuerda que llevas una carga muy valiosa. Esa noche, Yara no pudo dormir. Se tumbó de lado, de espaldas a Damián, fingiendo estar profundamente dormida. Sintió cada movimiento de su marido. Sobre las 2 de la madrugada, creyendo que Yara dormía, Damián se levantó de la cama con sumo cuidado, casi sin hacer ruido. Yara contuvo la respiración. Damián cogió su móvil y salió de la habitación, cerrando la puerta lentamente. Yara esperó unos segundos antes de deslizarse fuera de la cama. Abrió la puerta un resquicio. Damián no había ido lejos. Estaba de pie en su despacho privado del piso de arriba, cuya puerta estaba ligeramente entornada. Yara podía oír su voz, susurrante pero tensa. «Ha ido a otro médico», mamá, susurró Damián. El corazón de Yara se detuvo. Sí, solo una ecografía 4D barata. Dijo que quería ver la cara del bebé. No, sospecha nada. Es demasiado ingenua para sospechar. Hubo una pausa. Damián escuchaba a la persona al otro lado del teléfono.
Y Yara sabía exactamente quién era, Adelaida. Por supuesto que lo he comprobado. Anoche, mientras dormía, continuó Damián, su voz ahora sonaba irritada. Tranquila, la posición del objeto sigue siendo segura. El embarazo no lo ha desplazado. Todo está estable. Otra pausa. Sí, mamá. Sé que tengo que extraerlo yo durante el parto. Todo parecerá una complicación normal. Después de eso, podremos ocuparnos del resto. Damián soltó una risa ahogada. Claro que sí. Todavía tengo los documentos de la herencia del señor Balbuena. Nada cambiará. Todo va según tu plan, mamá. Y Ara se tapó la boca para ahogar un grito. El objeto. El parto. Los documentos de la herencia del señor Balbuena. Su padre. Todo estaba conectado con su difunto padre. Su marido Damián y su suegra Adelaida estaban conspirando contra ella. Y la clave de todo estaba dentro de su útero, justo al lado de su hijo nonato. Yara regresó a la cama sigilosamente. Su cuerpo estaba helado. Aunque el aire de la habitación era sofocante, se tapó con la manta hasta la barbilla. Sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada. Detrás de ella, en su despacho, su marido acababa de confirmar sus peores temores. No era solo un marido infiel, era un conspirador, un mentiroso y posiblemente un futuro asesino. Y trabajaba para su madre. Los documentos de la herencia del señor Balbuena. Su padre. ¿Qué tenía que ver todo esto con su padre, fallecido hacía mucho tiempo? Ricardo Balbuena había sido un empresario de éxito, pero nunca había ostentado su riqueza. Vivía con sencillez, y Yara siempre había pensado que la herencia que recibió fue solo esta casa y fondos suficientes para su educación. Claramente estaba muy equivocada, y Yara se obligó a respirar con regularidad. No podía dejar que Damián supiera que estaba despierta. Cuando Damián regresó a la habitación 15 minutos después, se movió sin hacer ruido, como un depredador. Yara sintió el peso de su cuerpo al volver a acostarse. Sintió el aliento de su marido en su nuca, rítmico y tranquilo. Estaba durmiendo junto a un monstruo, y el monstruo dormía plácidamente. La mañana llegó con un nuevo terror. ¿Cómo podía actuar con normalidad? ¿Cómo podía dejar que Damián la tocara, le diera sus vitaminas o le sonriera? Pero tenía que hacerlo. Su vida y la de su bebé dependían de ello. Sonrió durante el desayuno y se tragó las vitaminas que Damián le dio, solo para vomitarlas en secreto en el baño momentos después. Tenía que salir de esa casa. Necesitaba respuestas. La única persona que podría saber algo era su tía Carmen, la hermana menor de su difunta madre. Tía Carmen era una mujer sencilla y temerosa, y siempre había mantenido las distancias con Yara después de la muerte del señor Balbuena. Yara siempre había pensado que era porque su tía se sentía incómoda con su riqueza. Ahora sospechaba que era porque sabía algo. Yara esperó a que Damián se fuera al hospital. Puede que llegue tarde. Tengo una cirugía, dijo Damián, besándola en la frente. Yara contuvo el impulso de limpiarse sus labios de su piel. Tan pronto como el coche de Damián desapareció, Yara se apresuró. No se atrevió a llevar su móvil, por miedo a que Damián la rastreara. Cogió las llaves de su coche y condujo hasta la casa de su tía Carmen en un barrio obrero de las afueras. La casa era pequeña, con un jardín bien cuidado, en contraste con su propia casa grande y fría. Tía Carmen se sorprendió al ver a Yara en su puerta, especialmente con su avanzado embarazo. Yara, Dios mío, ¿qué haces aquí? Tía, necesito hablar contigo. Es muy importante. Su tía la hizo pasar y le preparó un té con manos temblorosas. Estás pálida, niña. ¿Damián te ha hecho algo? Yara no esperaba esa pregunta. No te gusta Damián, ¿verdad? No es eso, dijo tía Carmen apartando la mirada. Es solo que, la forma en que te mira, es como su padre miraba a su madre. Yara estaba confundida, pero no tenía tiempo. Tía, no tengo mucho tiempo. Necesito saber algo sobre papá y sobre una mujer llamada Adelaida. El té en la taza de tía Carmen tembló tan violentamente que se derramó. Dejó la taza con un golpe seco. Su rostro se volvió ceniciento, más pálido que el de Yara. ¿Por qué mencionas ese nombre?, susurró, con los ojos desorbitados por el miedo. No deberías. Es mi suegra, tía. Por eso estoy aquí. Adelaida es la madre de Damián. ¿Qué sabes? Tía Carmen comenzó a llorar. Un llanto silencioso y contenido. Aléjate de esa mujer, Yara. Aléjate de ella. No puedo, tía. Vivo con ella. Es la madre de mi marido. Por favor, dime. Tía Carmen respiró temblorosamente. Adelaida no es una buena persona. Hace años, antes de que tu madre muriera, era la asistenta personal de tu padre, del señor Balbuena. Era muy inteligente, muy eficiente, pero también muy astuta. Tu padre confiaba ciegamente en ella. ¿Qué pasó? Estaba obsesionada, no con tu padre, sino con su fortuna.
Tu padre, Ricardo, era un buen hombre, pero también era paranoico. Escondía su riqueza por todas partes. No confiaba en los bancos, no confiaba en nadie. Tía Carmen continuó. Una noche, tu padre sorprendió a Adelaida en su despacho, intentando abrir su caja fuerte personal. No era una caja fuerte cualquiera. Contenía el libro mayor de sus activos secretos. Tu padre se enfureció. La despidió en el acto. ¿Eso es todo?, preguntó Yara. No. Adelaida no lo aceptó. Amenazó a tu padre. Yo estaba allí, en la habitación de al lado. La oí gritar. ¿Me humillas, Ricardo? Tu fortuna debería ser mía. Un día, la tomaré. Cueste lo que cueste, te lo quitaré todo. Y Yara se quedó en silencio. Los documentos de la herencia del señor Balbuena. Adelaida había estado planeando esto durante décadas. Tía, dijo Yara en voz baja, la herencia de papá. ¿Qué sabes de ella? Damián y Adelaida no paran de mencionarla. Tía Carmen miró a Yara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu padre era excéntrico, Yara. Después de la muerte de tu madre, se volvió aún más paranoico. Decía que tenía que proteger su legado. Hizo un testamento muy extraño. Dijo que su herencia principal, valorada en miles de millones, no podría ser accedida sin una llave especial. ¿Qué llave? ¿Dónde está? No lo sé. Solo dijo que había escondido la llave en el lugar más seguro del mundo, dentro de su tesoro más amado, algo que nadie robaría porque no sabrían que estaba allí. Y Yara se miró el vientre. ¿Mi bebé? No, niña, no. No su nieto. Esto pasó mucho antes de que te casaras. Tía Carmen miró a Yara con horror, como si acabara de darse cuenta de algo. Y Yara, cuando eras adolescente, con unos 15 años, tu padre te llevó a una clínica privada en el extranjero, ¿verdad? En Suiza. Dijo que era para un procedimiento de salud menor, una especie de vacuna nueva. El recuerdo golpeó a Yara. Recordaba la clínica en Suiza. La anestesiaron por completo. Su padre dijo que era para fortalecer su sistema inmunológico. Lo que estoy viendo aquí no debería estar ahí. Y Yara se tambaleó. Dios mío, tía. El objeto está dentro de mí. Tía Carmen soltó un grito ahogado. Él lo implantó dentro de ti. Tu propio padre implantó la llave dentro de su hija. Y Adelaida lo sabe, susurró Yara. Lo sabe. Por eso hizo que Damián se hiciera ginecólogo para casarse conmigo. Y Yara agarró el brazo de su tía. ¿Qué hago? Planean quitármelo cuando dé a luz. Tenemos que ir a la policía, dijo su tía, aterrorizada. ¿Y denunciar qué? ¿Que mi marido es demasiado atento? ¿Que mi padre me implantó algo en el cuerpo? Pensarán que estamos locas. Y Yara sabía que necesitaba más que una historia. Necesitaba pruebas y necesitaba un aliado poderoso. Tía, piensa. Papá tuvo que dejar alguna otra pista. ¿Quién era su abogado? No lo sé. Cambiaba de abogado constantemente. No confiaba en nadie. Piensa otra vez, tía. Tiene que haber alguien. Tía Carmen cerró los ojos con fuerza, intentando recordar. Espera, hubo una persona. Lo mencionó una vez. No era el abogado de su empresa, un abogado joven. Era nuevo en aquel entonces. Tu padre dijo que era la única persona honesta que había conocido, el único al que no le cegaba el dinero. Su nombre, Fermín. Sí, Fermín Herrera. Tu padre dijo, solo Fermín podrá ejecutar mi testamento secreto. Solo él sabe cómo funciona. Fermín Herrera, repitió Yara. Tengo que encontrarlo. Yara se fue de casa de su tía con la mente hecha un torbellino. Tenía un nombre, Fermín Herrera, pero también un nuevo terror. La llave estaba dentro de ella. Su propio padre la había puesto allí, convirtiéndola en una caja fuerte andante, un objetivo para cualquiera lo suficientemente codicioso como para desear su fortuna. Y ahora el lobo ya estaba dentro de su casa. Tenía que volver antes de que Damián sospechara. Tenía que actuar con normalidad. Pero antes de volver a casa, se detuvo en una pequeña tienda y compró un teléfono móvil barato de prepago. No correría ningún riesgo. Esa noche fue la tortura más larga de la vida de Yara. Tuvo que sonreírle a Damián. Tuvo que dejar que Adelaida, que pasó a cenar, le acariciara el vientre. Un bebé sano, dijo Adelaida con una sonrisa dulce. Tenemos que cuidarlo muy bien. Y Yara sintió náuseas. Se limitó a asentir y sonreír. Sabía que necesitaba pruebas tangibles. La confesión de Damián por teléfono no era suficiente. La historia de su tía sería considerada un chisme. Necesitaba algo sólido para llevarle a Fermín y sabía dónde buscarlo, el despacho de Damián. El despacho que siempre estaba cerrado con llave. La oportunidad llegó 2 días después. Damián recibió una llamada de urgencia del hospital. Una cesárea de emergencia. Una paciente en estado crítico. Se fue a toda prisa.
Mamá vendrá a hacerte compañía, dijo antes de irse. Yara sabía que su ventana de oportunidad era estrecha. Tan pronto como Damián se fue, corrió al despacho. La puerta estaba cerrada, como siempre. Pero Yara se había fijado. Damián no usaba una llave. Usaba un código en el pomo. Yara probó su propia fecha de nacimiento. Fallo. El cumpleaños de Damián. Fallo. La fecha de su boda. Fallo. Yara entró en pánico. Oyó el sonido de un coche a lo lejos. Adelaida. Probó una última combinación, algo que le revolvió el estómago. La fecha prevista de parto de su bebé. Clic. La puerta se abrió. El dolor de la traición era muy profundo. Estaba usando a su propio hijo como llave. La habitación era fría y ordenada. Detrás de un lúgubre cuadro de un paisaje, Yara sabía que había una caja fuerte. Apartó el cuadro. Efectivamente, una caja fuerte digital. Probó el mismo código. La fecha prevista de parto. Pip. La caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero ni joyas, sino documentos, montones de carpetas etiquetadas como Valbuena, y encima de la pila, un grueso diario de cuero negro, y Yara lo sacó. No era un diario normal, era un diario médico. Sus manos temblaron al abrir la primera página. Era un diario sobre ella. Damián lo había documentado todo con una escritura clínica y fría. Primera página. Sujeto Yara contactada con éxito. Fase 1 completada. Muestra interés como se esperaba. Una página de varios meses después. Matrimonio celebrado. Acceso total al sujeto conseguido. Muy satisfecha. La página más aterradora estaba al final. Empezaba con el inicio de su embarazo. Embarazo inducido con éxito tras 3 intentos. Sujeto no sospecha. Posición del objeto verificada mediante ecógrafo portátil. Estable. Sin desplazamiento debido al crecimiento fetal. Yara pasó la página con la respiración contenida. La última entrada había sido escrita hacía solo unos días. Plan de extracción día D, escenario de inducción de parto fallida, proceder a cesárea de emergencia, alegar sufrimiento fetal, vuelta de cordón. Se utilizará anestesia general completa. Esto proporcionará tiempo suficiente para la extracción del objeto una vez que el bebé haya sido extraído. Y luego, una última frase escrita con una tinta diferente, como si se hubiera añadido más tarde. Post, procedimiento. Sugiere accidente anestésico, sobredosis. Más limpio. Elimina futuras complicaciones de propiedad. El sujeto no necesita sobrevivir una vez que el objeto sea recuperado con éxito. Yara cayó al suelo. Sus rodillas flaquearon. Accidente anestésico. Planeaban matarla. No era solo un robo. Era un plan de asesinato a sangre fría, diseñado por su marido y su suegra. Fotografió cada página del diario con su nuevo teléfono. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Tenía que volver a ponerlo todo en su sitio. Cuando estaba a punto de cerrar la caja fuerte, algo más llamó su atención. Un sobre viejo y amarillento, metido debajo de la pila de documentos. Estaba escrito a mano con una letra florida que Yara reconoció como la de Adelaida. La dirección era para mi Damián, en una antigua residencia de estudiantes. Yara abrió la carta. La fecha era de hacía 20 años, cuando Damián acababa de empezar la carrera de medicina. Mi querido Damián, comenzaba la carta. Sé que la matrícula es cara, pero valdrá la pena. Tu padre, ese cobarde, nunca lo entendería. Pero ambos sabemos por lo que luchamos. La fortuna de Valbuena debería ser nuestra. Me humilló, me despidió, me trató como basura solo porque quise lo que me correspondía por derecho. Ahora escúchame bien. He descubierto su secreto. Es estúpido, Valbuena. Ha implantado la llave de su fortuna dentro de su hija. Esa tal Yara, esa niña tonta. Esto es el destino, Damián. Tienes que ser médico, no cirujano, no pediatra. Tienes que ser ginecólogo. Es el único camino. Serás el mejor. Harás que se enamore de ti. Te casarás con ella, la dejarás embarazada y tomarás lo que es nuestro. No me decepciones, hijo. No seas como tu padre. Hazlo por mí. Hazlo por nuestro futuro. Todo este sacrificio se verá recompensado. Yara se quedó mirando la carta, horrorizada. No era un plan nuevo. Era un guión que Adelaida había escrito hacía décadas. Damián no era solo un marido malvado, era un peón. Un arma forjada por su madre durante 20 años, apuntada directamente al corazón de Yara. De repente, Yara oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Clic, clac. Adelaida había llegado, antes de lo que Damián había dicho. Yara entró en pánico. Rápidamente metió la carta y el diario de nuevo en la caja fuerte. La cerró y volvió a colocar el cuadro.
Salió corriendo del despacho, cerrando la puerta con el mismo código. Llegó al salón, sin aliento, justo cuando Adelaida entraba con unas bolsas de la compra. «Vaya», Yara dijo Adelaida, con su dulce sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Por qué estás tan sofocada, cariño? Parece que has estado corriendo». Yara tragó saliva, forzando una sonrisa en su rostro rígido. Sus manos temblaban violentamente a su espalda. «Ah, no», suegra, dijo Yara, su voz sonando extraña en sus propios oídos. «Es que de repente he tenido un antojo de algo ácido. Justo iba a la cocina. Qué raro que hayas llegado tan pronto». Adelaida se quedó en la entrada. Su sonrisa era como una máscara de porcelana amable. «Te he traído tu caldo de pollo favorito», dijo, levantando las bolsas de la compra. «Gracias», suegra, respondió Yara, su voz apenas un susurro. Podía sentir la mirada de Adelaida, escudriñando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal de nerviosismo. La mano de Yara, que todavía agarraba el teléfono barato en el bolsillo de su bata, estaba empapada en sudor. Tenía que actuar con normalidad. Sabía que se le acababa el tiempo. El diario de Damián y la carta de Adelaida eran la prueba perfecta de su crimen. Pero esas pruebas no servirían de nada si ella moría en la mesa de operaciones. Tenía que salir de esa casa. Pero, ¿cómo? Adelaida era ahora como su sombra, siguiéndola a todas partes con la excusa de ayudarla, quedándose a dormir en la habitación de invitados, vigilando cada bocado que Yara se llevaba a la boca. Yara sabía que no podía simplemente huir. La atraparían. Necesitaba un plan, una distracción y un aliado en el exterior. Se acordó de Ladrá. Soler. Tenía una resonancia magnética programada por ella. Era la única excusa legítima que tenía para salir de casa sin Damián. Pero la cita era dentro de 3 días. No estaba segura de tener tanto tiempo. Esa noche, con Adelaida durmiendo en la habitación de al lado, Yara se deslizó hasta el baño. Cerró la puerta con pestillo, abrió el grifo a tope y se sentó en el suelo frío. Sacó su teléfono barato. La cobertura en el baño era mala, pero logró enviar un mensaje de texto a la doctora Soler. «Lo saben. Yo lo sé. Su madre también. No me dejarán ir. Planean matarme durante el parto. Tengo que salir ya». La respuesta llegó 5 minutos después, que parecieron una eternidad. «Tranquila, Yara. No se asuste. Adelante su resonancia a mañana por la mañana. Dígale a su marido que es una recomendación del médico anterior para revisar la pelvis. Venga a la dirección que le envío. No vuelva a casa. Prepararé un equipo. Tenemos que hacer que parezca médicamente legítimo». Apareció una nueva dirección. No era el hospital donde trabajaba la doctora Soler. Era una clínica privada y discreta. Yara borró los mensajes. Un problema resuelto. Ahora el segundo. Fermín Herrera. Tenía un nombre, pero ni una cara ni un número. No podía buscarlo en internet. Estaba segura de que Damián y Adelaida monitorizaban su actividad en la red. Entonces recordó algo. El antiguo despacho de su padre. El despacho original del señor Balbuena en el pabellón trasero, al que ni Damián ni Adelaida habían entrado nunca. Probablemente pensaban que estaba lleno de trastos y recuerdos tristes, pero Yara sabía que su padre lo guardaba todo. Al amanecer, mucho antes de que Damián o Adelaida se despertaran, Yara fue a ese pabellón. La habitación olía a polvo, a papel viejo y a madera. En una imponente estantería, entre gruesos libros de negocios, Yara encontró lo que buscaba. Una agenda de direcciones encuadernada en cuero. La abrió con manos temblorosas. Bajo la letra H, lo encontró. Herrera, Fermín. Bufete de abogados. Había un número de la oficina y un número personal. Yara fotografió los números con su teléfono barato. De repente, oyó pasos en el pasillo. El corazón le dio un vuelco. «Yara, cariño», era la voz de Damián. «¿Qué haces aquí tan temprano? Este sitio está lleno de polvo, no es bueno para el bebé». Yara escondió rápidamente el teléfono a su espalda. Solo echaba de menos a papá», susurró, usando la verdad como mentira. «Me apetecía ver sus cosas». Damián la observó un momento. Su mirada clínica la sopesaba. Luego sonrió. Esa sonrisa falsa que Yara ahora reconocía también. «Vamos, vuelve a la cama. Tienes que descansar. Recuerda que mañana tienes la resonancia, ¿no? Me lo dijiste anoche». Yara se sobresaltó. «Ah, sí, cariño. Para revisar la pelvis. El médico anterior dijo que era importante». «Claro», dijo Damián. «Buena idea. Te llevará mamá». «Yo tengo una operación importante mañana. No puedo cancelarla». La sangre de Yara se heló. Adelaida la llevaría. Era un desastre. Su plan de escape estaba arruinado. No podría huir con Adelaida vigilándola. Pero Yara asintió. «Claro, cariño, no pasa nada.
Tenía que cambiar el plan. Mañana sería el día de su huida, de un modo u otro. A la mañana siguiente, Yara se preparó. Su cerebro trabajaba a toda velocidad. Adelaida ya la esperaba en el coche. Yara entró en el baño por última vez. Sacó su teléfono. Sabía que solo tenía una oportunidad. Envió un mensaje de texto a Fermín Herrera, a su número personal. Soy Yara, hija de Ricardo Balbuena. Mi vida corre peligro. Mi marido Damián y su madre Adelaida planean matarme por la herencia de mi padre. Tengo pruebas. Voy de camino a la clínica del Pinar en la calle del Olmo ahora mismo. Por favor, no sé a quién más recurrir. Rastré este teléfono. Lo envió, luego apagó el teléfono y lo escondió dentro de su zapato. El viaje a la clínica fue angustioso. Adelaida no dejaba de parlotear sobre lo feliz que estaba de tener pronto un nieto. Yara solo asentía. Su corazón latía tan fuerte que temía que Adelaida pudiera oírlo. Llegaron a la clínica. El lugar era pequeño y tranquilo, muy diferente de un hospital. Adelaida miró el edificio con recelo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en un hospital grande? Es un centro especializado en resonancias para embarazadas. Suegra. Es más seguro, dijo Yara, repitiendo la excusa que le había dado la doctora Soler. Yara entró. Una enfermera la recibió. Señora Yara, por favor, póngase la bata. Su suegra puede esperar aquí. Yo voy con ella, dijo Adelaida bruscamente. Lo siento, señora, dijo la enfermera con firmeza. Las normas son estrictas. No se permiten acompañantes ni en los vestuarios, ni en la sala de resonancia por la radiación. Adelaida parecía furiosa, pero no podía discutir con los procedimientos médicos. Se sentó en la sala de espera, con la mirada fija en la puerta por la que Yara había desaparecido. Yara entró en el vestuario. La doctora Soler ya la esperaba dentro. Lo has conseguido, susurró la doctora. Está fuera. No me dejará ir, dijo Yara aterrorizada. No saldrás por la puerta principal, dijo la doctora. Soler, señalando otra puerta detrás de un armario. Es la salida del personal. Hay un coche esperando. Ahora dame tu teléfono. Lo dejé en casa. Bien. Ahora rápido. Solo tenemos 15 minutos antes de que empiece a sospechar. Justo cuando Yara iba a dar un paso, la alarma de incendios de la clínica sonó estridentemente. Un humo tenue comenzó a llenar el pasillo. Se oyeron gritos de pánico desde la sala de espera. La puerta del vestuario se abrió de golpe. No era la doctora Soler. Era Adelaida. Sus ojos ardían de furia. ¿A dónde crees que vas, pequeña traidora?, siseó Adelaida. Debía de haber activado la alarma ella misma. La doctora Soler intentó interponerse. Señora, ¿qué está haciendo? Esto es un centro médico. Adelaida empujó a la doctora contra la pared. Cállate. Esto es un asunto de familia. Agarró a Yara del brazo. ¿Te crees muy lista? Nunca escaparás de mí. Damián nos espera en el coche de atrás. Sabíamos que intentarías algo. Todo esto era una trampa. Damián nunca tuvo una operación. Sabían que intentaría huir. Le habían tendido una trampa. Vamos a hacer la operación ahora mismo, dijo Adelaida, arrastrando a una Yara que se resistía por el pasillo trasero. Suélteme. Por favor, quiere matarme, gritaba Yara con todas sus fuerzas. Llegaron a la salida trasera. Una furgoneta negra, no una ambulancia, estaba esperando. Damián estaba de pie junto a ella. Su rostro era frío y sin emociones. Sostenía algo. Un paño con cloroformo. Ya te dije que no obedecería, le dijo Damián a su madre. Los dos sujetaban a Yara. Yara luchaba, pataleaba y mordía, pero ellos eran más fuertes. Damián empezó a acercarle el paño a la cara. Alto. Una voz tranquila pero autoritaria rompió el caos. Damián y Adelaida se quedaron paralizados. Al final del callejón, un hombre de aspecto sereno con un traje impecable estaba de pie. No estaba solo. Detrás de él había 2 agentes de policía uniformados. ¿Quién es usted?, espetó Damián, todavía sujetando a Yara. Soy Fermín Herrera, dijo el hombre. Soy el abogado que representa los bienes del difunto señor Balbuena y a mi clienta. Señaló a Yara, quien acaba de informarme de que ustedes 2 intentaban secuestrarla. Adelaida se echó a reír. Tonterías. Es la esposa de mi hijo. Está histérica. Quizás esté enferma, dijo Fermín. Pero da la casualidad de que su enfermedad me ha enviado una copia completa de este diario médico. Fermín levantó su teléfono, mostrando las fotos de las páginas del diario de Damián que Yara le había enviado. Y también una copia de la carta de planificación de asesinato que usted escribió hace 20 años, señora Adelaida. Los rostros de Damián y Adelaida se tornaron lívidos. Recibimos la llamada de la señora Yara, continuó Fermín, y rastreamos su teléfono. Pero también recibimos un paquete de emergencia de la doctora Soler con todas las pruebas médicas, incluyendo los resultados de la resonancia magnética del objeto en el útero de mi clienta. La doctora Soler salió de detrás de la policía, con el rostro tenso pero decidido.
Damián, dijo Fermín, su voz ahora fría como el hielo. Como médico, sabes lo que es la mala praxis. Pero como conspirador, acabas de cometer un error fatal. Lo dejaste todo por escrito. Los dos agentes avanzaron. Damián, Adelaida, quedan detenidos bajo sospecha de intento de asesinato, planificación de secuestro y conspiración para cometer fraude. Damián soltó a Yara. Sabía que se había acabado, pero Adelaida no. Con un grito animal se abalanzó sobre Yara. Ya no me importa el bebé ni la llave. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Pero fue demasiado tarde. La policía ya la había reducido. Damián se quedó quieto, derrotado por su propia arrogancia. Yara se tambaleó. Estuvo a punto de caer. Fermín la sostuvo. Señora, Yara dijo suavemente. Soy Fermín Herrera, el abogado de su padre. A partir de ahora, está a salvo. Yara miró al hombre, luego a la doctora Soler. Sus aliados habían llegado. Lo había conseguido. Y justo en ese momento, sintió un dolor agudo en el vientre. No era por el agarre de Adelaida. Esto era diferente. Miró a la doctora Soler con ojos horrorizados. Doctora, creo que he roto aguas. Yara se agarró el vientre. Un dolor agudo, que no tenía nada que ver con el miedo, acababa de desgarrar su cuerpo. El líquido amniótico le inundó las piernas, empapando el sucio suelo del callejón. Su bebé iba a nacer. Ahora, en medio del caos de la detención, Adelaida, ya esposada, vio el charco a los pies de Yara. Sus ojos llenos de odio se transformaron de repente en una concentración aterradora. El bebé, gritó. La llave. Va a nacer. Comenzó a forcejear con una fuerza inhumana, arrastrando a la gente que la sujetaba. Damián, coge al bebé, coge la llave. Damián, en cambio, se quedó paralizado. Su rostro estaba pálido, no por la detención, sino porque vio a Fermín. Vio su diario en el teléfono de Fermín. Como manipulador experto, sabía cuándo el juego había terminado. El frío cálculo en sus ojos indicaba que ya había abandonado ese plan y estaba empezando a calcular su condena. Pero Adelaida no. Para ella, esto no había terminado. Cobarde, le escupió a su hijo. Después de todo lo que he sacrificado, cógelo. Basta. La voz tranquila de Fermín cortó el aire. Agentes, llévenselos al coche, lejos de esta zona. El segundo policía ayudó a su compañero, arrastrando a una Adelaida que seguía gritando, y a un Damián que obedecía como un autómata. Mientras pasaban junto a Yara, Adelaida la miró con puro odio. Esto no ha acabado, Yara. Nunca disfrutarás de esa herencia. Me pudriré en la cárcel, pero me aseguraré de que sufras. Damián no dijo nada. Solo miró a Yara, y en sus ojos no había remordimiento. Solo un vacío helado que, de alguna manera, era mucho más aterrador que la furia de su madre. Yara. La voz de la doctora Soler la trajo de vuelta. La doctora ya estaba arrodillada frente a ella, ignorando el caos a su alrededor. Su profesionalidad tomó el control. Yara, escúchame. Estás en shock y estás de parto. Tus contracciones vienen muy rápido. Me duele, gimió Yara, apoyándose en Fermín. Lo sé, el estrés extremo lo ha provocado. No podemos dar a luz aquí, dijo la doctora Soler. Miró hacia su pequeña clínica. Y no podemos volver ahí. No es estéril y no está equipada para esto. Miró a Fermín. Tenemos que llevarla al hospital principal. Ahora. Fermín asintió. Llamo a una ambulancia. No hay tiempo, dijo la doctora Soler. Mira sus contracciones. Están a 2 minutos de distancia. Va a ser rápido. Usad el coche de policía. Decidles que pongan la sirena. Fermín pensó rápidamente. Demasiado arriesgado. No sabemos si tienen a más gente por ahí. Usaremos mi coche. Es un coche blindado. Un legado de tu padre, le dijo a Yara con una pequeña sonrisa amarga. Era un paranoico, desde luego. Todo sucedió muy rápido. Fermín levantó en brazos a Yara, que ahora gritaba de dolor con otra contracción. La doctora Soler cogió un maletín de emergencia de su clínica. Metieron a Yara en el asiento trasero de una robusta y lujosa berlina negra. La doctora se sentó a su lado mientras Fermín se ponía al volante. ¿A dónde?, preguntó Fermín. Al Hospital Nuestra Señora de la Luz. Mi equipo ya está esperando. Les he avisado de un caso de emergencia de alto riesgo. El coche aceleró, abriéndose paso entre el tráfico. Para Yara, el viaje fue una neblina de dolor y terror. Cada bache del coche se sentía como un cuchillo. Tengo miedo, doctora, sollozó Yara, agarrando la mano de la doctora Soler. ¿Y si la llave, ese objeto, le hace daño a mi bebé al salir? La doctora Soler le sujetó el rostro, obligándola a mirarla. Yara, escúchame bien. Has pasado por un infierno. Has derrotado a 2 monstruos. Ahora viene la parte difícil, pero no estás sola.
Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu bebé. Deja que yo me preocupe por ese maldito objeto. ¿Entendido? Tu trabajo ahora es solo dar a luz. Déjame el resto a mí. Esas palabras firmes calmaron a Yara. Asintió. Cerró los ojos y se concentró. Llegaron a la entrada de urgencias del hospital. Un equipo de enfermeras y una camilla ya estaban esperando. Fue una operación fluida y profesional, todo lo contrario al caos de la clínica. Yara fue llevada de inmediato a una sala de partos privada que ya estaba preparada. Fermín se quedó fuera de la puerta, coordinándose con la seguridad del hospital. Nadie podía entrar en esa planta sin su permiso. Conectaron a Yara a los monitores. El corazón del bebé latía con fuerza, pero sus contracciones eran increíblemente intensas. La doctora Soler la examinó. Dilatación completa. Yara, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Estás lista para empujar. Yara miró a la doctora Soler. Estaba a salvo de Damián. Estaba a salvo de Adelaida. Ahora solo tenía que enfrentarse al último desafío que su padre había implantado en su útero hacía décadas. Empuja, Yara, empuja. La voz de la doctora se convirtió en el único ancla de Yara en un mar de dolor. Yara reunió todas las fuerzas que le quedaban. Su cuerpo se arqueó en la cama. La sala de partos era un hervidero de actividad concentrada. Una enfermera le secaba el sudor de la frente. Otra vigilaba los latidos del feto. No puedo más, susurró Yara, sin aliento. Sí que puedes. Ya veo la cabeza. Una vez más, Yara, tu empujón más fuerte. Yara respiró hondo, ignorando el escozor y la presión abrumadora, y empujó con un grito que pareció desgarrarle el alma. Y entonces, de repente, toda la presión desapareció, reemplazada por el sonido de un llanto agudo, fuerte y lleno de vida. «Ha nacido», exclamó una enfermera. Yara se desplomó, agotada. Lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Lo había conseguido. Su bebé estaba a salvo. Un niño sano. Yara, dijo la doctora Soler, su voz suave por primera vez. La doctora se encargó hábilmente del cordón umbilical antes de entregar al bebé, todavía cubierto de vernix, al equipo de pediatría. «Es perfecto». Yara lloró en silencio. Miró al equipo de enfermeras que limpiaban a su hijo. Su hijo, la razón por la que había luchado. Pero la doctora Soler no había terminado. Su rostro volvió a ponerse serio. «Yara, tu bebé está a salvo. Ahora terminemos con esto. No te muevas. La placenta está a punto de salir y tengo que examinar el objeto». Yara asintió, demasiado cansada para hablar. La doctora Soler trabajó rápidamente. Tras el alumbramiento de la placenta, realizó un examen manual con sumo cuidado. Al mismo tiempo, utilizó un ecógrafo portátil para confirmar la ubicación del objeto. «Bien, bien», murmuró. Su ubicación no ha cambiado. Lejos de la zona de implantación de la placenta, tu padre realmente sabía lo que hacía. El objeto está implantado en la capa muscular del útero, no en la cavidad. ¿Tienen que operarme?», preguntó Yara débilmente. «No es necesario», dijo la doctora Soler. «Puedo extraerlo, pero no ahora. Acabas de dar a luz. Tu cuerpo necesita recuperarse. Extraerlo ahora sería demasiado arriesgado por la hemorragia». Yara pareció decepcionada. «Así que sigue dentro». «Por ahora», dijo la doctora Soler. «Pero no está activo. No es peligroso para ti». De repente, la doctora se detuvo. Volvió a mirar la pantalla del ecógrafo. «Espera, esto es extraño». «¿Qué?». Yara volvió a entrar en pánico. El objeto parece tener una pequeña luz en su interior. Parpadea muy débilmente. La doctora Soler amplió la imagen. «Dios mío, este objeto está activo. El nacimiento de tu bebé. Su ADN debe de haberlo activado». En ese momento, la puerta de la sala de parto se abrió. Entró Fermín, seguido por 2 guardias de seguridad del hospital. Parecía urgente. «Yara, doctora, lamento interrumpir, pero acabo de recibir una llamada del Banco Central de Suiza». Fermín parecía tan confuso como tenso. «El testamento del señor Balbuena acaba de ejecutarse automáticamente. Todos sus activos, miles de millones de euros, acaban de ser transferidos a una nueva cuenta a nombre de Yara y sus descendientes». Sucedió. Fermín miró su reloj exactamente hace 3 minutos. La doctora Soler miró a Fermín, luego a Yara y después a la pantalla del ecógrafo. «Exactamente en el momento en que nació tu bebé. El nacimiento era la llave, una llave biométrica». Yara miró a su hijo, ahora limpio y envuelto en una manta, que una enfermera le acercaba. No era solo su bebé, era su libertador. La enfermera le colocó el bebé en el pecho. Yara lo abrazó con fuerza. «Hola, mi amor», susurró. Fermín se acercó. Una sonrisa sincera apareció en su rostro. «Enhorabuena, Yara, lo has conseguido. Eres inmensamente rica y tienes un hijo sano». «¿Pero Damián y Adelaida?».
preguntó Yara. Están siendo procesados. No verán la luz del día en mucho tiempo, dijo Fermín. Todavía hay un problema, dijo la doctora Soler limpiando su instrumental. La llave, ese objeto, sigue dentro de Yara, y ahora está activo. No sabemos qué función tiene, aparte de activar la transferencia. Fermín se quedó mirando la cápsula parpadeante en la pantalla del ecógrafo. Creo que yo sí lo sé, dijo en voz baja. Tu padre, Ricardo. No solo era paranoico, era un genio vengativo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yara. Fermín miró a Yara con seriedad. Yara, creo que ese objeto no solo abre una cuenta bancaria. Creo que ese objeto ha estado grabando. ¿Grabando qué? Todo, dijo Fermín. Durante años, cada conversación, cada amenaza, cada susurro. Tu padre no solo te dio una herencia, te dio un arma, y acabamos de activarla. El procedimiento para extraer el objeto se realizó 2 días después de que Yara diera a luz. No fue una cirugía mayor, pero requirió una precisión extrema. La doctora Soler, asistida por un cirujano experto en la extracción de cuerpos extraños, llevó a cabo el procedimiento mientras Yara estaba bajo anestesia ligera. Fermín esperó fuera, con un poder notarial que le autorizaba a tomar posesión del objeto como prueba. El procedimiento fue un éxito. Cuando la doctora Soler salió del quirófano, llevaba un pequeño tubo estéril. Dentro había una cápsula metálica del tamaño de un grano de arroz, pero ligeramente más gruesa. Era de un color mate, pero una diminuta luz LED azul parpadeaba en su superficie, indicando que seguía activa. Aquí está, le dijo la doctora Soler a Fermín, entregándole el tubo. El legado del señor Balbuena. Ese genio loco. Yara está bien. Se está recuperando. Ahora esto es asunto tuyo. Fermín recibió el objeto con una mezcla de horror y admiración. Lo llevó inmediatamente al mejor equipo forense digital del país. Lo que descubrieron superó sus fantasías más descabelladas. El objeto era un dispositivo de grabación de audio de energía biométrica, diseñado para permanecer activo indefinidamente, alimentándose del calor corporal y de pequeños impulsos nerviosos. Y como Fermín había sospechado, había estado grabando durante 15 años. Desde el día en que fue implantado en el cuerpo de una Yara de 15 años. Alegaron que Yara era una esposa emocionalmente inestable que sufría de paranoia posparto. Argumentaron que el diario médico de Damián eran solo notas de fantasía o un borrador de investigación malinterpretado. Afirmaron que la carta de Adelaida era el desahogo emocional de una madre incomprendida de hacía décadas, sin relación con ningún delito. Pintaron a Damián como un médico dedicado y a Adelaida como una abuela cariñosa. Yara se sentó en la sala del tribunal, acunando a su hijo pequeño, al que llamó Adrián. Estaba tranquila. A su lado se sentaban la doctora Soler y su tía Carmen. Fermín estaba de pie junto al fiscal. Señoría, dijo el abogado de Damián. La fiscalía no ha presentado ni una sola prueba tangible de que mi cliente tuviera la intención de dañar a su esposa. Solo hay suposiciones y notas privadas obtenidas ilegalmente. El fiscal sonrió levemente. Señoría, nos gustaría presentar una última prueba. Prueba E. Fermín se adelantó y entregó una unidad de almacenamiento con los datos al funcionario del tribunal. Esta prueba, señoría, dijo el fiscal, fue extraída del propio útero de la víctima. La sala del tribunal se alborotó. El abogado de Damián se levantó de un salto. Protesto, esto es absurdo, una táctica teatral. Protesta denegada, dijo el juez. Ya he revisado el informe forense. Proceda. Se reprodujo el primer audio. Eran las voces de Yara y Damián, discutiendo amistosamente sobre el color de la habitación del bebé. El sonido era nítido, como si estuvieran en la misma sala. El abogado de Damián tragó saliva. La claridad de la grabación era aterradora. Ahora, dijo el fiscal, reproduzcamos la grabación del 14 de octubre a las 2 de la madrugada, desde el despacho de la casa del acusado. La voz de Damián sonó, susurrante pero clara. Ha ido a otro médico, mamá. Sí, solo una ecografía 4D barata. Es demasiado ingenua para sospechar. La posición del objeto sigue siendo segura. Sí, mamá. Sé que tengo que extraerlo yo durante el parto. Todavía tengo los documentos de la herencia del señor Balbuena. Todo va según tu plan, mamá. Damián, sentado en el banquillo de los acusados, miraba al suelo. Su rostro estaba blanco como el papel. A su lado, Adelaida comenzó a temblar, no de miedo, sino de rabia. Y ahora, dijo el fiscal, una grabación de 2 días después. Una conversación entre los dos acusados en el salón. La voz de Adelaida sonó, fría y calculadora. Tienes que ser firme, Damián. Este embarazo te está ablandando. No olvides el objetivo. La voz de Damián. No me estoy ablandando, mamá. Solo soy prudente.
La voz de Adelaida. La prudencia no nos dará miles de millones. El plan del accidente anestésico es el mejor. Más limpio. Elimina futuras complicaciones de propiedad. No necesita vivir mucho tiempo una vez que la llave esté fuera. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Un miembro del jurado se tapó la boca. Adelaida miró a Yara, con los ojos encendidos. Y una más, gritó el fiscal, su voz resonando. Una grabación de hace 20 años. Grabada cuando el acusado Damián visitó la casa de Yara como compañero de universidad, mientras la acusada Adelaida, que se hacía pasar por consultora de catering, hablaba con él en la terraza. La voz más joven de Adelaida sonó. Siseante. Mira a esa chica, Damián. Yara. Intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, mala praxis médica y secuestro. Cuando el juez lo sentenció a prisión permanente revisable, Adelaida explotó. ¿Crees que has ganado?, le gritó a Yara, forcejeando con los guardias. Solo has tenido suerte, estúpida. Eres igual que tu padre. Saldremos. Nosotros, Damián. Damián, sin embargo, no se movió. Se limitó a mirar a Yara con esa aterradora mirada vacía. La mirada de un sociópata atrapado cuyo único arrepentimiento era haber fracasado. Yara le devolvió la mirada, ya sin miedo. Abrazó a Adrián con fuerza. Había enfrentado a sus monstruos y había ganado. Pasó un año. La vida de Yara había cambiado por completo. Se mudó de la casa llena de malos recuerdos. Ahora vivía en una propiedad luminosa junto a un lago, llena de cristal y luz solar. Las paredes estaban decoradas con fotos de su hijo, Adrián, que crecía como un niño sano y alegre. Su tía Carmen vivía con ella. Su rostro ya no estaba marcado por el miedo, sino por una genuina felicidad mientras ayudaba a cuidar de Adrián. La fortuna del señor Balbuena no se quedó inactiva en un banco. Y Yara, con la guía de Fermín, había transformado su tragedia en un propósito. Fundaron la Fundación Luz Balbuena. No era una fundación benéfica cualquiera. Tenía dos ramas principales. La primera, dirigida por la propia doctora Soler, era el ala médica. Proporcionaban servicios legales y médicos gratuitos a mujeres atrapadas en situaciones peligrosas, especialmente aquellas que sufrían mala praxis o violencia médica por parte de sus parejas o familiares. La clínica de la doctora Soler era ahora una instalación de última generación que formaba a otros médicos para reconocer los signos de abuso encubierto. La segunda rama, gestionada por Fermín, era el ala legal. Administraban todos los activos de Yara y financiaban agresivamente demandas contra depredadores como Damián y Adelaida. Eran la pesadilla de los estafadores disfrazados de amor. Y Yara misma era el rostro de la fundación. Ya no era la víctima tímida. Era una filántropa poderosa, su voz tranquila pero firme, una defensora de los que no tenían voz. Un día, Yara le pidió a Fermín que organizara algo, una visita a la prisión de máxima seguridad. ¿Estás segura, Yara?, preguntó Fermín. No tienes por qué hacer esto. Lo sé, dijo Yara. No es por ellos, es por mí. Es el último capítulo. Yara y Fermín se sentaron en la estéril sala de visitas, separados por un grueso cristal. Dos figuras con descoloridos uniformes naranjas de prisión fueron llevadas al otro lado. El tiempo no había sido amable con Adelaida y Damián. Habían envejecido drásticamente. Adelaida, antes tan elegante, ahora tenía el pelo gris, ralo y revuelto. Sus ojos estaban llenos de un odio arraigado. Damián tenía peor aspecto. Estaba delgado, su mirada vacía. Los restos de su carisma se habían desvanecido hacía tiempo, dejándolo como una cáscara patética. Las noticias de la prisión decían que se odiaban, culpándose mutuamente de su fracaso a la menor oportunidad. Damián ni siquiera levantó la cabeza, pero Adelaida miró a Yara con fiereza, y Yara levantó el interfono. «Hola, Adelaida. Hola, Damián». Adelaida sonrió con desdén. «¿Vienes a regodearte, niñata? ¿A disfrutar del dinero sucio de tu padre?» Y Yara sonrió levemente. Le hizo un gesto a Fermín. Fermín levantó el interfono a su lado. «Buenos días. Solo quería informarles de que el proceso civil ha concluido. Todos sus bienes personales, la casa de Adelaida, las cuentas de ahorro de Damián, su fondo de pensiones de médico, incluso los muebles de su antigua casa, han sido embargados para pagar los daños y perjuicios». El rostro de Adelaida se endureció. «Sin embargo», continuó Fermín, «mi clienta, la señora Yara, es una persona muy generosa». Los ojos de Adelaida brillaron ligeramente. Una ridícula pizca de esperanza de que Yara les mostrara misericordia. «La señora Yara me ha dado instrucciones», dijo Fermín, «para transferir cada euro de sus bienes embargados a la nueva rama de la Fundación Luz Balbuena. La hemos llamado Fondo Adelaida Damián para víctimas de fraude médico». Salieron de aquella lúgubre sala de visitas, dejando a una Adelaida que seguía golpeando el cristal
y a un Damián que finalmente agachó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Fuera, el sol brillaba con fuerza, y Ara respiró hondo el aire fresco. Era libre, era fuerte, estaba a salvo. Subió al coche donde, en el asiento trasero, Adrián dormía plácidamente en su sillita, vigilado por una sonriente tía Carmen. Y Ara le devolvió la sonrisa. Esta historia había terminado, y su nueva vida acababa de empezar.